Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19 hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa, cubierto de llagas, y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: No, Padre Abraham, no les harán caso. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso, solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo. Pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad de nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían. Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16.
señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna. Y ninguno de ellos paraba y 5 de ellos cayeron y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios. Y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues, si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos, que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Todos somos pecadores y nacemos en el pecado y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica.
Y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento, es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató. Ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, y escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida, y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad. Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien.
que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte: vuélvete, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo, asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen: prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos si nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo: Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo: recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia, no tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae, y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay. Y hay un infierno, pero gracias a Dios hay un cielo, hay un paraíso, y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí.
Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros. ¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo, y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé, tú puedes saber. Dirás, Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Hoy quiero que vayas conmigo al capítulo 11 del Evangelio de Lucas. El capítulo 11 del Evangelio de Lucas y el verso 29. Espero que tengan sus Biblias. ¿Cuántos tienen sus Biblias hoy? Levanten las miles de Biblias. Ahora vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 11 y el verso 29. Y cuando se juntó el pueblo comenzó a decir, esta es una generación mala. Buscan una señal, y no les será dada señal sino la señal de Jonás el profeta. Porque como Jonás fue una señal para Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás esta noche aquí entre ustedes. Ahora, el antiguo Israel quería que Jesús hiciera algo sensacional para demostrar que Él era realmente el Hijo de Dios. Jesús está diciendo en este pasaje que estás buscando una señal. Está bien, te daré una señal. Yo soy la señal. Jesús estaba diciendo que la gente de los días de Jonás escuchó el mensaje de Dios y se arrepintió. Y se levantarán en el juicio como testigos contra la gente de los días de Jesús, que lo rechazaron, dijo. La reina del sur reconoció la sabiduría de Salomón, pero él dijo, en mí tenéis mayor sabiduría que toda la sabiduría de Salomón. Él dijo, ¿estás ciego? ¿No puedes ver la verdad? ¿Estás sordo y no puedes oír la verdad? Él dijo, yo soy la verdad. Soy la luz del mundo, soy la señal. Ahora cuando te enfrentas a Jesús, ¿cuál es tu reacción? Cuando te enfrentas con Jesucristo, ¿cuál es tu reacción? La reacción de los escribas y los fariseos fue de hostilidad. La gente de la época de Nínive se humilló y se arrepintió cuando fueron enfrentados y confrontados por Dios. Y la pregunta que todos nos hacemos hoy es esta pregunta. ¿Qué piensas de Cristo? Actualmente hay una ópera de rock llamada Jesucristo Superestrella en todo el país. Miles de jóvenes la han visto. No pueden escapar de Cristo. Ahora mismo hay una obra de Broadway titulada Gospel, una versión musical del Evangelio de Mateo.
Hay una nueva película llamada Brother John, en la que Sidney Poitier interpreta a Jesucristo en la forma de un hombre negro de Alabama. La portada de la revista Life hace unas semanas decía Jesucristo, superestrella. Y esta ópera de rock de Inglaterra plantea a los jóvenes una pregunta: ¿quién es Jesucristo? Una sonda electrónica de 87 minutos de duración sobre la vida de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y la ópera concluye con la voz de Judas que regresa de entre los muertos y aún le pregunta: ¿quién es Jesús? No me malinterpretes, dice Judas en la ópera, solo quiero saber. Luego sigue el inquietante coro: Jesucristo superestrella, ¿crees que eres lo que dices que eres? Jesucristo, ¿crees que eres lo que dicen que eres? Bueno, sabemos algunas cosas sobre él. Sabemos que era un hombre. Jesús era completamente humano. Él era representante del hombre, porque la Biblia dice que fue identificado, fue contado con los transgresores. Sabemos que tenía hambre, sabemos que tuvo sed, sabemos que se cansó, sabemos que tuvo las alegrías de la amistad, sabemos que lloró ante la tumba de un ser querido. Sabemos que tenía todas las características de un hombre. Y sin embargo, es muy interesante que la Biblia dice que nunca cometió pecado. De hecho, se paró frente a la gente de su generación y dijo: nunca he cometido un pecado. Él dijo: ¿alguno de ustedes, mis vecinos, me ha visto alguna vez cometer un pecado? Y no pudieron decir nada. ¿No sería algo extraordinario que llegue un hombre de 33 años y diga: ¿quién de vosotros me ha visto alguna vez cometer pecado? Bueno, te digo algo. Si yo dijera eso, todo mi equipo saltaría y diría: tengo mi esposa esta noche aquí. Todos nosotros somos pecadores. Pero Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él pasó por todas las tentaciones por las que tú has pasado. No hay prueba o tentación que Jesús no haya pasado antes que ustedes. Y así Él la resistió y las venció a todas. Todas. Él era un hombre igual que tú. Pero Él era más que eso. Afirmó ser el único, unigénito y encarnado Hijo de Dios. De hecho, afirmó la preexistencia. Las Escrituras dicen: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Antes de que comenzara el tiempo, Él existía. Él dijo: antes que Abraham existiera, yo existo. Estoy en existencia eterna. No es de extrañar que se enojaran. No es de extrañar que le arrojaran piedras. No es de extrañar que intentaran matarlo. Y no es de extrañar que finalmente lo crucificaran. Y se puso de pie y dijo: yo soy Dios. ¿Fue Él? ¿Era Él quien decía ser el Hijo del Dios viviente? Un día preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro respondió y dijo: bueno, algunos de ellos dicen que eres Juan el Bautista, que regresaste de entre los muertos. Otros dicen que eres Jeremías o Elías. Él dijo: realmente no estoy interesado en lo que dice la gente, estoy interesado en lo que tú dices, Pedro. ¿Qué dices? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: Pedro, lo has hecho bien, has pasado tu examen. Pero Pedro,
Esos no son tus pensamientos. Esos pensamientos vienen de Dios. Te ha sido revelado por Dios. Jesucristo afirmó ser el Hijo del Dios vivo. ¿Y sabes que su encarnación o en su nacimiento, eso no fue su nacimiento? ¿O ese no fue el principio? ¿Ese no fue el origen de Jesús? Ese fue el comienzo de su encarnación. Porque Él siempre ha existido. Desde los siglos de los siglos, Él es Dios, dice la Biblia. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, el Logos, la palabra de Dios, el Dios eterno se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y vivió como un hombre entre nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Y cuando vienes a Jesucristo, tienes que aceptar eso. No era un revolucionario más. No era un hippie más. No era simplemente otro gran hombre. Él era Dios encarnado. Oh, la ética que enseñó. Nunca un hombre habló como ese hombre. Cuando te golpean en un lado, dice, pon la otra mejilla. Nunca dijo qué hacer después de eso, pero simplemente dijo que debemos perdonar 70 veces 7, cuéntalo. ¿Qué tal las pequeñas irritaciones de tu esposa o de tu marido? 70 veces 7 perdonas. Mi esposa dijo una vez que el secreto de un matrimonio feliz son 2 buenos perdonadores. Y eso es lo que es. 2 buenos perdonadores. Personas que pueden perdonarse unos a otros. Jesús enseñó que debemos perdonar. Enseñó una revolución en la forma en que debemos vivir. Nos enseñó que Jesús no juzga solo nuestras acciones externas, sino también los pensamientos e intenciones internas. Él dijo, Moisés dijo en los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que si miras a una mujer para codiciarla, ya lo has cometido. Él dijo, Moisés dijo que no matarás, pero yo te digo que si tienes odio en tu corazón contra tu hermano, sin causa ya eres culpable de asesinato. Elevó la ética del hombre al plano más alto y exigió que viviéramos ese tipo de vida. Y luego mira la muerte que tuvo. ¿Alguna vez murió un hombre como Jesús? Los relámpagos destellaron y los truenos rugieron y la tierra comenzó a temblar y hasta los soldados confesaron que este debía ser el Hijo de Dios. Cualquiera que pueda ver a Jesús en esa cruz y no ser tocado tiene un corazón de piedra. Primero le quitaron la ropa, luego cogieron largas correas de cuero con perdigones de acero o de plomo en los extremos y le golpearon en la espalda hasta que apenas podía mantenerse en pie. Luego le pusieron una corona de espinas en la frente y su rostro sangraba. Y se rieron de él y le escupieron y se burlaron de él. Y con un chasquido de sus dedos, 72,000 ángeles ya habían desenvainado sus espadas, listos para acudir a su rescate y borrar este planeta de la existencia del universo. Y Jesús dijo, no, para esto nací. Y se levantó y se arrastró hasta esa cruz. Y ustedes, los negros, nunca olviden una cosa. El hombre que ayudó a Jesús a cargar esa cruz era un hombre negro. Y nunca olvides otra cosa. Jesús pertenece a África tanto como a Europa y a Asia. Nació en esa parte del mundo que toca a África, a Asia y a Europa. Y Jesús no era un hombre blanco como yo. Tampoco era tan negro como algunos de ustedes. No sabemos cuál es el color de su piel, pero debía ser un hombre de color oscuro, como el de la gente de su época, porque él era un hombre como ellos. Nunca digas que es la religión de un hombre blanco o una religión de un hombre negro.
Es una religión mundial. Él pertenece al mundo. Cuando murió en esa cruz lo clavaron. Le pusieron los clavos en la mano y ya sabes lo que dijo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. ¿Podrías perdonar a alguien que te está poniendo clavos en las manos y sabes que no lo mereces? Él no se retorció, él no gritó. Él simplemente lo tomó y dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Así enfrentó la violencia de su época. Y luego en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego bajó la cabeza y dijo: se acabó. ¿Qué quiso decir él? Quería decir que su plan de salvación ha terminado. Dios ahora puede perdonarte todos tus pecados, porque Jesús había terminado el plan de Dios para tu salvación. Porque ven, Dios conoce a cada uno de ustedes por su nombre. Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Dios te mira como si fuera la única persona en todo el universo. Y Él te ve a ti solo, a ti. Y en esa cruz Jesús tuvo la capacidad de pensar en ti. Y Él te amó lo suficiente como para permanecer en la cruz. ¿Hubo alguna vez un amor como ese? ¿Cuándo podría haber sido rescatado y llevado de regreso al cielo para sentarse en su trono? Pero no lo hizo. Él dijo: no lo hago por el gozo que tengo ante mí. Porque vio que resucitaría de entre los muertos. Vio que en las generaciones venideras se reuniría un pueblo para su nombre, que conformaría su cuerpo. Vio el día en que reinaríamos con Él en su reino. Sí, lo sepultaron en un sepulcro y ahí lo dejaron. Jesucristo, superestrella. Pero en Kansas City algunas personas se apoderaron de la ópera de rock y lo llevaron directamente al siguiente punto: la resurrección. Y si no tienes la resurrección, no tienes ningún evangelio. Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Y cuando salieron a la tumba esa mañana, escucharon la noticia más grande que el mundo jamás haya conocido. Él no está aquí. Ha resucitado. Él está vivo hoy. Y lo que inspiró a los discípulos a poner el mundo patas arriba en su época fue la resurrección. Iban a todas partes declarando que Jesús está vivo. Si Jesús afirmó ser Dios sabiendo que no era Dios, entonces es un mentiroso. Y tendríamos que decir: Jesús, eres un mentiroso, eres un fraude, eres un engaño, y eres el fraude más grande en la historia de la raza humana. O si Jesús pensaba que era Dios y no sabía la diferencia, entonces necesitaba desesperadamente ayuda mental. Necesitabas varios psiquiatras. La tercera alternativa es que Él era quien decía ser: Dios encarnado. Creo que la evidencia de que Él es quien dice ser el Hijo del Dios vivo es abrumadora, pero no puedo probarlo científicamente. Pero puedo comprobarlo por varias vías que Él transforma cada día. Puedo comprobarlo porque en mi corazón no digo, pienso, espero, yo digo, lo sé. Y sabes que hay otro elemento en nuestras vidas en el que no pensamos mucho, y es el elemento de la fe. Piensas en la fe que debes tener todos los días. Tienes que tener fe en que tu esposa no puso veneno en el café esa mañana. Hay que tener fe en ella. Podría haber tenido ganas de hacerlo, pero no lo hizo. Tienes que tener fe en el banco cuando escribes un cheque y lo firmas y tienes dinero en el banco. Hay que tener fe en el banco, lo que va a pagar. Hay que tener fe en el gobierno cuando se saca un billete de $1. Ahora sé que se está reduciendo, pero tienen fe en que detrás hay $1.
que la gente lo acepte como dinero. Todo lo hacemos por fe. Ahora, por ejemplo, cuando llego a una colina y vivo en las montañas de Carolina del Norte, tenemos muchas colinas. No detengo mi auto antes de llegar a la cima de la colina. Salgo y camino y veo si alguien viene por el otro lado, por el lado equivocado. Tengo fe para creer que los conductores permanecerán de su lado. Fe, fe, fe. Todo. Cuando usted se sentó en esa silla, ¿se había sentado alguna vez en esa silla antes? Apuesto a que no la levantaste o la examinaste y pusiste tus manos sobre él para ver si te sostendría. Por fe simplemente te sentaste en él. ¿Tenías fe en la gente que la construiría? No. Una silla que no te sostuviera. Todo lo hacemos por fe. Muy bien, toma la misma fe. Ponla en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y sabrás quién es Jesús. Lo aceptas por fe y Él entra en tu vida y en tu corazón, y sabes que Él es quien dice ser. En ese camino a Damasco al que me referí hace un momento, el apóstol Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y luego Pablo le hizo otra pregunta. Pablo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y Jesús dijo: levántate y vete. Te pido hoy que te levantes y vengas a Él. Ahora algunos de ustedes pueden ridiculizar. Ahora algunos de ustedes pueden rechazarlo. Algunos de ustedes pueden posponerlo y decir: voy a esperar hasta otro momento. O puedes aceptarlo como tu Señor, tu Salvador, tu Maestro y el Hijo de Dios. Y Él entrará en tu corazón y perdonará tu pecado y cambiará tu vida. Jesucristo, superestrella. Judas, no me malinterpretes, solo quiero saber, dijo. Y luego el inquietante coro: Jesucristo, superestrella. ¿Crees que eres lo que dicen que eres? Sí, y más de 10,000 veces, más de lo que los hombres en Inglaterra jamás pusieron en esas letras. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, y a vosotros se os pide hoy que lo recibas. De hecho, si vas a ir al cielo, la Biblia enseña que tienes que recibirlo. Si quieres que tus pecados sean perdonados, tienes que recibirlo. Y te voy a pedir que lo hagas hoy. Y les voy a pedir que lo hagan públicamente. ¿Cómo lo haces? Voy a pedirles a cientos de ustedes que se levanten de sus asientos ahora mismo y vengan y se paren frente a esta plataforma en silencio y con reverencia y digan: quiero a Cristo en mi corazón, quiero que Él perdone mi pecado, quiero saber que voy al cielo, quiero que Él cambie mi vida, lo recibo como mi Señor y Salvador. Y si estás con amigos o familiares o en una delegación, te esperarán. Si has venido en autobús, te esperarán. ¿Por qué te pido que te presentes? Porque a cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento lo hizo públicamente. Vienes pública y abiertamente y declaras. Puede ser protestante, puede ser católico, puede ser judío, puede ser ortodoxo, o puede que no tengan ninguna religión, pero Dios te ha hablado hoy y sabes que necesitas a Cristo. Ven y asegúrate ahora mismo. Vamos a esperar y voy a pedir que nadie abandone el servicio, por favor. No en este santo momento. Sé que quieres ir por la multitud, pero no te vayas. Solo levántate y ven ahora mismo, rápidamente, desde todas partes, cientos de ustedes. Vamos a esperar de todo el estadio mientras vienes. Dios te está hablando. Quizás estés en el coro y puede ser tu último momento con Dios. Puede que nunca vuelvas a tener otra hora como estas. Ahora hay miles de personas que están viendo este video en alguna parte del mundo. No necesitas estar aquí para aceptar a Cristo en tu corazón. Simplemente lo recibes por fe donde quiera que estés. Ustedes que están viendo por televisión pueden hacerlo ahora mismo, recibir a Cristo. Hay cientos de personas aquí en Chicago que están pasando frente a la plataforma. Pero no importa dónde estés, quizás en un hospital, quizás en un hotel, quizás en la sala de espera de un aeropuerto, no importa.
te voy a pedir que aceptes a Jesús en tu corazón, que inclines tu rostro y le pidas al Señor que entre en tu vida. Él cambiará, Él te transformará, te dará una nueva naturaleza. Tu conciencia muerta ahora vivirá y tu vida cambiará porque estarás con Cristo. Levántate, ahora ha llegado la hora de salvación para ti. Este es el tiempo y el día aceptable. Toda la gloria es para el Señor por lo que está haciendo hoy en tu vida. Ahora esta noche quiero hablar sobre el Evangelio de Juan, el capítulo 11 y el versículo 25. Y Jesús le está hablando a Marta. Lázaro ha muerto y Lázaro está en la tumba. Y Jesús está tratando de consolar a María y a Marta, las hermanas de Lázaro. Y esto es lo que él dice. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo: sí, Señor, lo creo. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. ¿Sabes? La Biblia habla de tres partes de nosotros. La Biblia dice que estamos edificados con tres cosas. Primero tenemos un cuerpo. Ahora tu cuerpo te permite ver a la gente, caminar, escuchar, dar la mano. Pero el cuerpo nunca puede hacer un amigo. Es el alma y la personalidad la que tiene la capacidad de amar a las otras personas y tener relaciones sociales. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta ir a funerales, no nos gusta hablar de la muerte. Y nosotros en Estados Unidos tenemos un gran temor a la muerte. Y la Biblia dice en Hebreos, en el 2 capítulo, quien por el miedo a la muerte estuvieron toda su vida sujetos a servidumbre. El miedo a la muerte puede mantenerte en cautiverio toda la vida. Y la Biblia dice en Génesis 3:19 que polvo eres y al polvo volverás. Y en Génesis 5 menciona esto. Dice esto: y murió 11 veces. Vas a morir. ¿Estás preparado para morir? La Escritura dice: prepárate para morir. Prepárate para encontrarte con Dios. Está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Pero Satanás susurró a Adán y a Eva en el oído: ciertamente no morirás. Y todavía esa mentira está contigo. Usted dice que alguien más va a morir en ese accidente automovilístico. Alguien morirá de neumonía o de cáncer. Alguna otra persona morirá de un ataque al corazón. Pero un día de estos serás tú. Miramos nuestras pantallas y vemos películas y vemos cómo personas vuelven, como Marilyn Monroe, Elvis Presley, y pensamos que están vivas. Incluso vemos al expresidente Kennedy regresar en la pantalla, o a Martin Luther King, y de alguna manera tenemos ese pensamiento de que están vivos ahora mismo, pero no lo están, están muertos. Entonces el cuerpo muere. Tu cuerpo va a morir, va a ir a la tumba. La segunda parte de nosotros se llama el alma. Y a veces lo intercambiamos en alma y espíritu, pero creo que hay una diferencia entre ambos, el alma y el espíritu. ¿Pero qué es el alma? El alma puede pensar. El alma puede decidir, puede desear, puede amar, puede aprender, puede odiar, puede reaccionar. En resumen, el alma es esa parte que llamamos personalidad. Ahora tengo 2 perros en casa, altamente entrenados, pastores alemanes. Podrían matar. Y uno de ellos está entrenado para correr, otro para gruñir y morder, si es necesario. Pero sabes, he notado que esos perros tienen emociones. Ellos se afligen. Parecen preocuparse si no les dan los alimentos a tiempo. Y se enojan y aman. Y cada uno tiene su propia personalidad. ¿Por qué? Verás, un perro tiene alma, igual que tú.
Todo el mundo animal tiene un alma. Sí, un animal tiene un cuerpo y una personalidad similares a los humanos. ¿Qué hace que los humanos sean diferentes? ¿Algunas veces has pensado en eso? ¿Qué te hace diferente a tu perro? ¿Qué te hace superior a un elefante? ¿Qué te hace superior a cualquier otro animal? La tercera cosa, el cuerpo, el alma y el espíritu. Los animales tienen cuerpos, los animales tienen alma, pero ningún animal tiene espíritu. El espíritu es algo que solo los humanos tienen. El hombre posee algo además de su cuerpo y su alma que el animal ahora mismo no tiene. Tiene el espíritu. El espíritu es totalmente único. ¿Sabes lo que es el espíritu? El espíritu es la capacidad de conocer y disfrutar y tener comunión con el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, el Dios que hizo las estrellas, la luna, el sol, el mundo entero. Tú, tan solo tú, puedes tener compañerismo con Dios, con el Dios Todopoderoso, porque te dio un espíritu. Eres un espíritu. Tu espíritu vive en tu cuerpo. Naces con ese espíritu y es la habilidad de tener comunión con Dios. Y el espíritu hace que incluso la persona más baja en todo el mundo sea superior al animal más alto. Así la raza humana opera en 3 niveles: físicamente con el cuerpo, socialmente con el alma y espiritualmente con el espíritu. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado con nuestros espíritus? La Biblia dice que nuestros espíritus están muertos en pecado y transgresiones. Nos hemos rebelado contra Dios. Nuestros espíritus han sido separados de Dios. Nuestros espíritus están muertos y esa es la razón por la que Jesucristo vino y murió en la cruz. Fue para reconciliarnos con Dios. Porque el pecado había separado mi espíritu del de Dios. No puedo tener comunión con Dios. No puedo conocer a Dios. Podría estudiar toda mi vida teología y nunca encontrar a Dios. Podría estudiar filosofía toda mi vida y nunca encontrar a Dios. Podría ser el científico más brillante y nunca encontrar a Dios. Pero algo se interpuso entre mi espíritu y Dios. Y ese algo es el pecado. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eres un pecador, soy un pecador, separado de Dios. Y este es un planeta en el que todos los seres humanos nacen en pecado, separados de Dios. Puedes estar físicamente vivo, socialmente vivo, pero espiritualmente estar muerto. Y la Biblia dice, la que vive de placeres mientras vive está muerta. Hay una canción de country que escuché este año, donde un vaquero mayor decía que lo que necesitaba eran caballos rápidos, mujeres jóvenes, whisky. Y eso era todo lo que necesitaban. Y así es el mundo. Está vivo, pero muerto. Caballos más rápidos. Vivo, pero muerto. Muy parecido al hombre que Jesús dijo acerca de que era un rico. Y le decía a su alma, relájate, bebe, regocíjate. Tienes muchos años. Construye graneros más grandes. Y Dios lo llamó tonto. Dios dijo, esta noche vengo a pedir tu alma. Lo mató. Y Dios dijo, necio. Muchos de ustedes piensan que tienen años y años. Y años y años. Y no saben que en este mismo momento está señalado un día para que mueras. Para encontrarte con Dios. Y puede ser esta semana. Nunca se sabe. Y en este pasaje que leí, Lázaro, una persona a la que Jesús amaba mucho, uno de los amigos más íntimos de Jesús, había muerto. Y vi la otra noche en la televisión una repetición de la película de George Stevens, la historia más grande jamás contada. Y pensé que una de las escenas de toda la película más dramática fue cuando Lázaro resucita de entre los muertos. Y pensé en Lázaro cuando está en esa tumba
Ha estado allí por varios días. Y hay varias cosas acerca de él. Cuando lo miré y pensé en él, Lázaro no tenía apetito. Cuando estaba vivo tenía hambre regularmente, pero mientras estaba muerto no tiene apetito. ¿Sabías que si estás muerto en tu espíritu, no tienes ningún apetito para con Dios? No tienes ningún apetito por leer la Biblia, por orar, por hablar de cosas espirituales. Estás muerto espiritualmente. Puedes ir a la iglesia. Miles de personas hoy pertenecen a la iglesia, pero están muertas espiritualmente. Realmente no tienen ningún sentido, ninguna comunión con Dios. Y lo segundo que pensé sobre Lázaro fue que no había actividad. Una persona espiritualmente muerta no tiene ninguna actividad espiritual. Tiene mucha actividad física, actividad social, pero poca actividad en favor del reino de Dios. Hace unos meses mi esposa y yo viajamos a Guatemala con Luis Palau. Él está aquí esta noche. Justo después del terremoto. Y se rompió mi corazón por ver tanta necesidad. Y dije, necesitamos que por la gracia de Dios vengan la gente y nos ayuden. A las personas dolientes del mundo, ya sea que estén en casa o en el extranjero. Actividad para el reino de Dios. Luego otra cosa acerca de Lázaro era la falta de conciencia. Él no estaba consciente de sus amigos. Los hombres muertos no aman, los hombres muertos no ven el peligro, los hombres muertos son insensibles al hambre, los muertos no lloran. Y luego la cuarta cosa, estaba ciego. Y la Biblia dice que nosotros también somos ciegos, tenemos ceguera espiritual. Tu espíritu puede estar ciego esta noche y la Biblia dice que Dios ha cegado las mentes de los que no creen. Ustedes son ciegos espiritualmente. Y luego la quinta cosa acerca de él era que olía. Llevaba muerto 4 días y decían que ya apestaba. Pero ¿saben lo que la Biblia dice? La Biblia dice que toda nuestra justicia y nuestra bondad que tratamos de amontonar para agradar a Dios huele mal a los ojos de Dios. Es como un trapo de inmundicia, dice la Escritura en Isaías 64:6. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego la sexta cosa acerca de Lázaro fue que estaba atado. ¿Sabes? El método de embalsamiento de los orientales era muy efectivo y consistía en interminables envoltorios. Y sin embargo estás vivo esta noche físicamente, estás vivo al respecto con tu actividad social, pero estás atado espiritualmente muerto. Estás atado por los hábitos y el pecado. Estás atado, como habló Johnny Cash, por las drogas y el alcohol. Los hombres están atados por la lujuria, por el dinero, por la soberbia de la vida, por los pecados sexuales. Todo esto indica muerte espiritual. Socialmente estás vivo, físicamente vivo, pero vuestro espíritu está muerto para con Dios. ¿Te gustaría estar vivo esta noche? Totalmente, completamente vivo. Espiritualmente, ¿qué puedes hacer? Bueno, pensemos qué podemos hacer por Lázaro. Démosle algo de comer, quizás. Dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es darle comida al hambriento. Jesús no alimentó a los miles de hambrientos que hay en el mundo. ¿Sabías eso? Tenemos compasión, debemos hacer lo que podamos, pero eso no devuelve el espíritu. El espíritu está muerto. El hombre tenía una necesidad más profunda, mayor necesidad del hombre es la reconciliación con Dios, y eso es lo que vino a hacer Cristo en la cruz. Dices, bueno, tal vez necesitan más entrenamiento, cambiar de entorno. Sabes, muchos intelectuales hoy en día, me doy cuenta, que están cada vez más desilusionados con toda la raza humana. Están desilusionados porque no entienden cuál es el problema de la raza humana. Y es el problema espiritual. El problema de la raza humana no es un problema étnico, no es un problema físico. No, el problema de la raza humana es un problema espiritual. El espíritu del hombre está separado de Dios.
odia, miente, engaña, pelea, mata, tiene guerra porque su espíritu no está bien con Dios. Entonces el hombre necesita enderezar su espíritu con Dios. Hay una gran cosa que un hombre muerto no puede hacer. ¿Sabes qué es? Él necesita vida. Jesús mismo afirma ser la vida. ¿Qué necesitan los hombres espiritualmente muertos? Dijo que la razón por la que vino al mundo fue para dar vida y vida en abundancia. Él dijo, este es uno de los mejores pasajes de toda la literatura. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, si fueras una persona muerta, ¿no te gustaría escuchar esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees en Jesucristo? Eso significa comprometerse, entregarle la vida a Él para recibirlo como su Señor y su Salvador. Y puedes tener vida espiritual. Además, la Biblia dice que algún día tu cuerpo resucitará de entre los muertos. Y usted dice, ¿cómo puede ser esto? No sé cómo puede ser. Solo sé que la ciencia dice que ningún producto químico se pierde en el mundo de hoy. Y que el Dios que lo hizo, Él puede volver a unirlo. Pero vuestro espíritu se unirá de nuevo a vuestro cuerpo. En el futuro, si conocéis a Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nunca, jamás morirá. Tu espíritu puede vivificarse y tener comunión con el Dios del universo creyendo en Jesucristo. Ahora, eso es esencial y es básicamente lo que se trata el Evangelio, y por eso se llaman buenas noticias para el mundo. Eso significa la palabra Evangelio, buenas noticias. Y es una buena noticia para millones y miles de millones de personas que están muertas para con Dios hoy. Hay una persona que puede darle vida espiritual, cambiarlo y convertirlo en una nueva persona. No obtiene la vida eterna cuando mueres, obtiene la vida eterna en el momento en que recibes a Cristo. Puedes tener comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de la comunión con otros cristianos. Tienes comunión. Tu espíritu vive entonces. Su cuerpo puede cansarse, su cuerpo puede tener hambre, puede estar aprisionado. Tu cuerpo puede ser destruido por las cicatrices del pecado que ya se ha producido. Pero Dios perdonará el pecado que se interpuso entre tú y Dios. Él te ayudará y te restaurará. Él hará cosas preciosas, pero debes estar dispuesto a llegar hasta el final. ¿Sabes por qué algunas personas realmente nunca encuentran a Dios? No están dispuestas a llegar hasta el final. Quieren ir aparte, un tercio del camino, la mitad del camino, las 3/4 partes del camino, no el 90%, pero Jesús no acepta eso. Él dice, no me comprometeré contigo si tú no te comprometes conmigo. Tú crees en mí y entregas tu corazón, pero si lo estás reteniendo, no puedes hacer eso. Tienes que estar dispuesto a entregarlo todo si quieres tener la vida eterna. Luego se volvió y preguntó a María y a Marta, ¿crees esto? Y Marta respondió y dijo, sí, Señor, yo creo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que había de venir al mundo. Y ¿sabes? Jesús hizo algo interesante. Él lloró. El versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Solo 3 veces lloró Jesús. Lloró ante la tumba de Lázaro. Lloró en Getsemaní la noche antes del Calvario. Y lloró por la ciudad de Jerusalén cuando la vio. Jerusalén lo rechazó como Salvador. Él llora esta noche. Creo que sobre las grandes ciudades de América, al ver a la gran mayoría de la gente que lo ignora, continuando en su muerte espiritual, como bailando en el Titanic antes de chocar con el iceberg, Él llora. Hay miles de personas esta noche en la tumba del pecado. Necesitas que te despierten.
Muchos de ustedes están atrapados por el mal, demasiado fuerte para romperlo, porque están muertos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Fue al sepulcro y dijo: ¡Lázaro, ven fuera! ¿Sabes por qué creo que Jesús lloró? No creo que Jesús quisiera volver a llamar a Lázaro. Lázaro ya estaba en el cielo. No creo que Lázaro quisiera volver. Tienes una persona que ha muerto y se ha ido al cielo solo por un minuto. Mira la gloria del cielo. Porque no podrías pagarle suficiente dinero en todo el mundo para que regresaran. Tú y yo lloramos por ellos. Ellos no están llorando, ellos están contentos. Sus espíritus están felices, en total comunión con Dios. Y sus amigos están tristes, pero él estaba feliz. Jesús lloró, creo, porque no quería tener que volver a llamar a Lázaro, pero para que sus credenciales como el Mesías fueran establecidas. Iba a resucitar a los muertos. Así que dijo: Lázaro, ven fuera. Si él no hubiera dicho el nombre, todas las personas que habrían muerto desde el principio del mundo habrían salido de la tumba. Así que dijo: Lázaro, ven fuera. Y salió de la tumba. Pero Lázaro todavía estaba atado con la ropa vieja. Jesús dijo: desátenlo. Ahora tú y yo tenemos que ser desatados después de que venimos a Cristo. Tenemos que ser desatados de nuestros pecados, las cosas que nos atan. Tenemos que ser liberados. Hay muchas personas que me dicen: Billy, me gustaría venir a Cristo, pero no creo que pueda aguantar. Tienes razón, no puedes aguantar, pero Él aguantará. Y Johnny Cash nos estaba contando cómo encontró libertad. Y qué maravilloso versículo que nos dio en 1 Corintios. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios no permitirá que el hombre sea tentado por encima de lo que no puede soportar, sino que hará un camino para escapar. Y hasta yo lo olvidé, pero dice: Dios es fiel. Dios es fiel, que no permitirá que seas tentado más de lo que no puedas resistir. En otras palabras, Dios hace una provisión para tu vida cristiana. Él te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti y te da poder sobrenatural para vivir una vida sobrenatural. Tu espíritu es vivificado y tienes comunión con Dios. Te estoy preguntando esta noche: ¿recibirás a Cristo? ¿Estás dispuesto a ir hasta el final con Él y a encomendarte a Él? Tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tus amigos, tu familia. Y te gustaría decir: quiero que mis pecados sean perdonados, quiero saber que voy al cielo. Quiero darte vida eterna, dice Jesús. Quiero que Jesús entre en mi corazón esta noche. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto hacer a miles cada noche. En este estadio, hoy está casi lleno. No tanto como la noche anterior. Y pusimos a la gente en el piso esta noche. Y cuando nos pusimos, sabíamos que no podíamos llamar a la gente como lo hacemos normalmente. Entonces les voy a pedir a todos ustedes, los que quieran recibir a Cristo, que se pongan de pie donde estén. No les vamos a pedir que vengan, solo levántense en donde están y párense allí en silencio y en oración con la cabeza inclinada. Y voy a pedir que cada cabeza inclinada y cada ojo cerrado, ya todos están en actitud de oración. Y esta noche, si quieres recibir a Cristo y la vida eterna, solo levántate y sigue de pie. Ahora mismo, cientos de ustedes, simplemente levántense ahora mismo. Todos en oración. Hoy es el día de tu salvación. Hoy saldrás de la tumba del pecado. Hoy el Señor dice: ven fuera. Y encomienda tu vida a Cristo.
Te estaremos esperando. Pasa ahora mismo ante esta plataforma. Quiero que pasen conmigo al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas y los 2 primeros versículos. Quiero hablar esta noche sobre el tema: el hombre más malvado que jamás haya vivido. Manasés tenía 12 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces se darán cuenta de uno de los más viciosos, de los más viles y de los más malvados de toda la historia. Y dudo que haya habido un hombre que haya sido más malvado en la historia del mundo que el rey de Judá. En ese tiempo el nombre de este hombre era Manasés. Llegó al trono de Judá a la edad de 12 años, reinó en Jerusalén 55 años. Su padre era un hombre maravilloso, el gran rey Ezequías, uno de los más grandes y buenos reyes de Judá. Ezequías había liderado una revolución política y social y moral en toda la nación. Y ahora viene su hijo. Y su hijo deshizo todo lo bueno que su padre había hecho y había logrado. Y esto pasa muchas veces, es cierto. Muchas veces los padres dejan una gran herencia espiritual y los hijos se alejan de ella. Y hay mucha gente aquí así esta noche. Tu padre y tu madre eran cristianos, siguieron a Cristo, fueron fieles en la iglesia, fueron leales a los preceptos de las enseñanzas de Cristo en su vida diaria. Pero has descuidado la iglesia, has descuidado a Dios, has rechazado a Cristo, viviendo solo para ti. Igual que Manasés, ese era el tipo de persona. Traicionó todo lo que su padre alguna vez dejó. Algunas de las cosas de las que era culpable, él fue primero culpable de la idolatría. En todos los pecados de la Biblia, junto con la incredulidad, el pecado de la idolatría creo que es el peor de todos los pecados. Y él fue culpable de la idolatría, y no solo él, sino que llevó a toda la nación a la idolatría. Todas las demás personas de la nación adoraban a ídolos. Y era Judá una parte central de Israel. Había sido conducida por la mano de Dios. El mismo pueblo escogido de Dios. Esa era la iglesia en el desierto. Pero adoraban a otros dioses hechos con manos. Y les digo que hoy nosotros en los Estados Unidos y en Australia y en el mundo occidental es tan culpable de la idolatría como lo es África o cualquier otra parte del mundo. Nuestros dioses ya no están hechos a mano. No adoramos a ídolos en nuestros patios traseros que construimos, sino que adoramos otro tipo de ídolos. Porque cualquier cosa que se interpone entre tú y Dios es tu Dios. Muchos de nosotros adoramos el prestigio social. Muchos de nosotros adoramos la seguridad económica. Muchos de nosotros adoramos el placer, el entretenimiento. Algunos anteponemos todas las cosas de Dios, anteponemos todas las cosas de la iglesia y dedicamos más tiempo. Leemos un periódico todos los días, la Biblia no. Pasamos más tiempo en el teatro que en la iglesia. Damos más a los cosméticos, al placer y al entretenimiento que a la iglesia. Gastamos más en juegos de azar que en la iglesia. Nosotros somos culpables de idolatría. Y luego él fue culpable de pretensión religiosa. La denuncia más mordaz que Jesús jamás tuvo se la dio a los hipócritas, la gente que dijo: te amamos, pero su corazón estaba lejos de él. La gente que fue al templo y adoró
pero no lo vieron durante la semana. Las personas que viven al pie de la letra de la ley, pero no la guardan. El espíritu de la ley de los hipócritas. Y Jesús dijo en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo estas palabras: que me llaman Señor, Señor. Y están hablando sobre el día del juicio, el día del juicio. Muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No testificamos en tu nombre? En el nombre de Cristo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. En tu nombre hemos construido grandes organizaciones. Y luego les profesaré: nunca supe de ti, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Jesús nos va a repudiar, va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. Ahora dijo eso, y eso está en el Sermón del Monte. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre en alta voz, pero nuestros corazones son fríos y duros, indiferentes. Hemos pecado contra Él por nuestra hipocresía y pretensiones religiosas. Y luego Él era un asesino. La Biblia dice en Segunda de Reyes, el verso 21, que además Manasés derramó mucha sangre inocente hasta que llenó a Jerusalén de un extremo al otro. Piénsenlo. Había llenado a Jerusalén con sangre de un extremo al otro. ¡Qué hombre malvado! Y tú sabes lo que dice la tradición. No hay prueba bíblica, pero la tradición dice que él fue el que ejecutó al profeta Isaías. Lo ató de manos y de pies a un árbol y lo cortó a la mitad, lo aserró con una sierra, con un serrucho. ¡Qué hombre tan malvado! Merecía el infierno. Ese hombre merece el infierno. Él tomó a su propio hijo y lo quemó. Tomó pequeños bebés inocentes de sus madres, se los quitó y se los dio al gran dios Moloch, entre comillas. Un hombre malvado, vil. No había nada que podrían hacer por este hombre. La gente dice que no hay nada que hacer para gente así terrible. La Biblia habla de herir con la lengua. Puedes matar la reputación de otra persona. Cuando la Biblia dice que el cumplimiento de Cristo y el cumplimiento de toda la ley y los profetas es el amor. Dios es amor. Debemos amar a nuestro prójimo. Y la Escritura dice en 1 Corintios 13 que el amor no piensa el mal. Y cualquier hombre que tiene amor de Dios dentro de él y ha sido bautizado con el amor de Cristo, está produciendo el fruto del Espíritu Santo, que primero es el amor. Esa es la ley real según Santiago. Si tienes amor, no solo no vas a pensar mal, te van a quitar la lengua y te van a clavar en la cruz para que bendigas en vez de maldecir. Él era culpable. Él tenía traición. Él traicionó toda confianza. Él fue un traidor. Fue más allá de los pecados de otras naciones que Dios había borrado. Parecía tener una ambición impía de sobresalir en toda maldad. Pero cuidado, Manasés. La Biblia dice que Dios ha dicho que puedes estar seguro de que tu pecado te encontrará. Puedes continuar durante 5 años, 10, 20 o 30 años. Manasés, puedes continuar. Pero en algún lugar, en algún día te alcanzará tu maldad. Y te digo esta noche que si puedes cometer un pecado y salirte con la tuya, sí, puedes estar feliz y dejarlo. Pero ten cuidado, porque vas a estar de acuerdo conmigo de que un día tus pecados te alcanzarán. Puedes estar seguro que tu pecado te alcanzará. Dios también advierte: todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Lo puedes sembrar al viento, pero la Biblia dice que algún día cosecharás un torbellino. Esta Biblia nos dice que Él es el único Dios justo
y que es capaz de airarse más allá de lo que cualquier cosa que podamos comprender, que odia el pecado. Dios odia la iniquidad, Dios odia la maldad, y puede que hayas cambiado, podemos llamarlo como un buen negocio, podemos llamarlo estar al día, pero Dios lo llama pecado y dice que va a juzgar. Él dice que puedes estar seguro que tus pecados serán juzgados. Isaías dice que el impío irá de mal en peor. Eclesiastés 8 habla de un pecador que aunque haga mal 100 veces, pero al final no le irá bien. En otras palabras, puedes seguir adelante y pecar. Vive tu vida, vive tu propia vida a la manera que quieras. Vívelo, desprecia a Dios. Deja a Cristo fuera de tu vida. Vive como quieras. Te puede que te vaya bien, 10, 20, 30 años, 40, 50 años, no te puede pasar nada. Y dices, bueno, ¿dónde está tu Dios? ¿Me ha ido bien? ¿Me va mejor? Estoy seguro, puedo gastar más dinero, estoy pasando lo mejor que nunca. Pero espera, un día de justicia viene, un día de retribución viene, un día de juicio avanza. ¡Cuidado! Dios está mirando y está advirtiendo. Ten por seguro que tu pecado te encontrará. Un día los esqueletos que están escondidos en tu vida saldrán del closet. Un día la semilla empezará a brotar. Y Dios, que busca en los rincones más recónditos del corazón humano, Él sabe y ve y entiende tu pecado. Indica que Él juzgará, y entonces el juicio cayó no solo sobre Manasés, sino sobre toda Jerusalén. Y Dios dijo, tomaré a Jerusalén como un plato, y es un hombre que limpia el plato, así limpiaré a Jerusalén. Y permitió que el enemigo del norte avanzara contra Jerusalén y destruyó a Jerusalén y capturó al rey Manasés, el gran rey que dijo sobre su gran trono de oro, y fue quitado de su trono y arrastrado por las calles, por la nariz. Le pusieron una cadena a través de la nariz como un animal y lo condujeron por las calles, y la gente le escupió y lo odiaron y lo retuvieron y lo llevaron a 1500 millas de distancia a Babilonia y lo metieron en un calabozo. Y tú dices, lo merecen. Y si hubiera pasado a Melbourne y hubiera tomado a tus niños y a tus niñas, tus hijos, y hubiera matado y asesinado a tu familia, hubiera quemado las Biblias, quizás ustedes también lo hubieran hecho. La multitud lo escupió y lo odiaba y dijo, lo merece, debe ser ejecutado. Pero espera un minuto. Todavía no entiendes la misericordia de Dios. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Y mientras Manasés estaba en ese calabozo, esa cárcel, esa prisión, él comenzó a darse cuenta de las cosas malas que había hecho. Su conciencia comenzó a hablarle. El Espíritu Santo de Dios comenzó a trabajar en su alma. Y muchas veces los eventos que parecían trágicos en tu vida son permitidos por Dios para hablarte. La Biblia dice que la bondad de Dios debe llevarnos al arrepentimiento. Dios ha sido bueno contigo. La bondad de Dios debe llevarte a Jesucristo. Pero en lugar de llevarte a Cristo, aparentemente ha alejado a millones de personas de Cristo y siguieron el materialismo de nuestro tiempo. Y quizás Dios permita que el juicio venga sobre nosotros para llevarnos a la cruz en arrepentimiento y una súplica de perdón.
Y Dios puede permitir eventos trágicos en tu vida. Él puede permitir cosas que no puedes entender. Parecía ser una tragedia por un momento. Y puede permitir ese momento de tu vida para que tú te vuelvas a Dios. Para que tú vuelvas tus ojos al Señor. Para que pienses en Dios. Piensa, ¿tú perdonarías a Manasés? No hizo nada para ganarse el perdón. Todo lo que hizo fue decir: Dios, lo siento, perdóname. Si me das otra oportunidad, oh Dios, te seguiré y te serviré y viviré para ti. Oh Dios, he cometido errores trágicos, he pecado. Por favor, perdóname. Si fueras Dios, ¿qué harías? El amor, la gracia y la misericordia de Dios van mucho más allá. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. La gracia y la misericordia de Dios son tan grandes que aún hasta el hombre más malvado que ha pisado la tierra puede encontrar perdón y amor en él. Manasés se humilló y oró, afligió su espíritu, humilló su rostro ante su padre. A pesar de que había asesinado, a pesar de que había sido un idólatra, a pesar que era un incrédulo, que era un materialista y orgulloso, a pesar de que 55 años y muchos de ellos permaneció alejado de Dios y sus pecados lo alcanzaron, vino la tribulación, vino la paga de su pecado, pero en su momento de más tribulación, de angustia, porque el juicio de Dios vino sobre él, humilló su rostro, humilló su corazón, afligió su espíritu, y el Señor lo llevó de nuevo a Jerusalén, a su reino. Y la Biblia enseña en Ezequiel que el Señor Dios nuestro es misericordioso y clemente, grande en abundancia, en bondad y verdad y misericordia por millares. Él perdona la iniquidad, y la Biblia dice en Números 14 que Él es paciente y grande en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Lo dice en 2 de Crónicas 30, clemente y misericordioso es el Señor tu Dios. Él no apartará su rostro de ti si regresas a Él y estás dispuesto a arrepentirte. Él está dispuesto a venir. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Dios dice: lo haré y lo hago, porque perdonaré y tendré misericordia de ti. Y cuando ves a Cristo colgado en la cruz, veo el amor de Dios. Veo una expresión de la misericordia y la gracia de Dios. Y lo que Cristo hizo en la cruz, al derramar su sangre en esa cruz, Él testificó resucitándolo de entre los muertos. Por eso Dios envió a su Hijo amado para perdonar tus pecados. Piensa en ello. Cada niño pequeño que había quemado, cada hombre que había asesinado, cada mentira que él dijo, todas las cosas inmorales que había hecho, fueron borradas como si nunca las hubiera cometido. De hecho, la Biblia va tan lejos como para decir que Dios no recuerda más nuestros pecados. En otras palabras, Dios tiene la capacidad de olvidar. Dios se olvidó que lo sacó del calabozo. Él estaba a 1500 millas y regresó a Jerusalén. Y Dios lo puso en su trono nuevamente. Y Él era rey de Judá. Y por el resto de su vida trató de cumplir e hizo todo lo que estaba en su poder para guardar la decisión que había tomado en ese calabozo. Dios dice: no solo te perdono, pero Cristo viene a restaurarte también. Él te restaurará a la posición que ocupabas antes de que Adán pecara. Pero haré más que eso. Te haré coheredero con mi Hijo Jesucristo, y algún día lo harás.
vas a gobernar, vas a reinar con Él. Les daré paz y gozo en medio de un mundo turbulento. Aquí abajo, y podrán enfrentar sus problemas y dificultades y sufrimientos en la vida con una nueva paz y una nueva dinámica, un nuevo poder que nunca has conocido. Pero además de eso, te identificas con mi Hijo Jesucristo y te vuelves como Él y te vuelves un hijo adoptivo. Y te pido esta noche que puedas ser perdonado. Si no estás seguro de que tus pecados son perdonados y que vas a ir al cielo y están dispuestos a recibir la misericordia de Dios, les voy a pedir que vengan a cientos de ustedes y se levanten de su asiento ahora mismo y vengan esta noche y digan: quiero el perdón de mis pecados. Quiero que Cristo en su misericordia y su amor gobierne en mi vida. Me arrepiento de mis pecados y los recibo como mi Señor y Salvador. Y el Espíritu de Dios que está hablando esta noche te va a llevar de ese mal camino a obedecer a Cristo. Yo te invito a que te levantes en esta hora y vengas a Cristo en esta noche. Que el Espíritu Santo te dé la capacidad de amarle, de buscarle. Sí, no había hombre tan malvado como Manasés, pero encontró el perdón de Dios. No había hombre tan pecador, un asesino, un idólatra, un incrédulo, pero se arrepintió cuando vino la prueba y el juicio de Dios sobre él, y encontró la salida en el perdón y la humillación hacia Cristo. Yo te invito a que vengas esta noche, recibe a Cristo como tu Salvador y toda tu vida será restaurada. Levántate de tu silla y ven a este lugar. Te estaremos esperando. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres hacer del Señor Jesucristo el amo y dueño de tu vida, yo te invito a orar conmigo. Sígueme en esta sencilla y poderosa oración. Señor Jesús, hoy te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados contra ti. Te pido que me ayudes a vivir de ahora en adelante para ti. Entra en mi corazón. Aduéñate de mi vida. Ayúdame a seguirte y a ser fiel hasta la muerte. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, creemos que has nacido de nuevo. Busca una iglesia cristiana y comienza a congregarte. Apenas empieza tu nueva vida en Cristo. Lee la Biblia diariamente y que el Señor Todopoderoso te bendiga y te fortalezca en este camino que has empezado de la mano de Jesucristo. Que Dios te bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Ahora quiero que ustedes vayan conmigo, si lo quieren, al capítulo 9 del libro de Hebreos. Y llegaré al texto un poco más tarde. Quiero hablar esta noche sobre el tema: 3 cosas. 3 cosas sin las que no puedes presentarte. 3 cosas sin las que no puedes presentarte. Mi padre no era un hombre pobre. Mi padre no era un hombre rico, le llamaríamos clase media. Hizo todo lo que usted puede hacer en una granja de tierra roja, en Carolina del Norte. Nunca miré su cuenta bancaria, nunca sabía cuánto ganó. Parecía tener siempre suficiente sobre la mesa y siempre teníamos un trabajo y teníamos 5 centavos de helado todos los sábados. Lo hicimos muy bien. Mira los Walton y verás un poco de cómo vivíamos en esos días en las montañas de Carolina del Norte. Ya sabes cómo viven ellos. Un hombre no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin. Usted no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin. Recordaré esa declaración. Y como entramos en una recesión, supongo que estamos en una depresión, como se llame lo que estamos viviendo, se sorprendería de lo que puede hacer sin ello.
Vuelve a vivir como vivíamos cuando yo era niño, pero te diré que podrías caminar en todos los pueblos de alrededor y no tendrías miedo de que te golpeen o roben, o te asalten, o de una violación. No sabíamos de ello. No recuerdo nunca oír de un asesinato en nuestra comunidad. Y de alguna manera u otra, éramos las personas más felices del mundo y teníamos que trabajar desde las 3 de la mañana hasta la puesta del sol. Mi madre siempre servía el desayuno a las 5:30 todas las mañanas. Y no sabíamos lo mal que estábamos. Ahora la Biblia dice que hay al menos 3 cosas que no pueden dejar de faltarnos si quieres tener alegría y paz y seguridad. Y tus pecados ser perdonados y saber que irás al cielo. ¿Pero qué son? El primero se encuentra en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. En otras palabras, si Jesucristo no hubiera ido a la cruz y derramado su sangre, nunca podrías tener perdón. Serías un alma perdida. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nombra el derramamiento de sangre. Y en Levítico 17:11 Moisés dijo: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Ahora, si eres una persona promedio, tienes 5 litros de sangre circulando en tu cuerpo cada 23 segundos. La sangre se lleva a la basura y la vuelve a traer sin contaminación. Es la sustancia más misteriosa de toda anatomía. Nadie sabe exactamente todo sobre la sangre. Y todos estamos relacionados por la sangre. Usted puede ser un hombre negro, un hombre blanco o amarillo. No importa. Cualquiera que sea su antecedente, estamos relacionados. Su sangre y la mía son la misma. No importa, puede ser intercambiado entre la raza. La Escritura dice, y el apóstol Pablo dijo, que Dios ha hecho de una sangre todas las naciones de la tierra para habitar sobre la faz de la tierra de un mismo linaje. Cuando tengo una transfusión de sangre, y la he tenido varias veces, nunca me preguntaron de qué color es la sangre, de qué piel salió. Solo quiero que lo hagan pronto. Nuestra sangre, estamos relacionados desde Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres, y pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, y entonces pasó algo interesante. Trataron de cubrir sus pecados con hojas de higuera, y no pudieron hacerlo. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios salió y mató a algunos animales y derramó sangre. Dios estaba enseñando al hombre desde el jardín del Edén hasta ahora mismo que si hay que tener perdón de pecados, primero hay que derramar sangre. Y usted va todo el camino viendo lo mismo. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Cuando Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva, Caín vino y trajo un sacrificio, pero no había sangre en el sacrificio. Abel trajo también un sacrificio, y Dios aceptó el sacrificio de Abel porque él había derramado sangre para venir ante Dios. Y usted tiene que hacer lo mismo. Y allí ocurrió el primer asesinato de la historia. Y luego recuerdan aquella noche en Egipto. Dios dijo: voy a venir en juicio sobre Egipto, y voy a matar al primogénito de toda casa en Egipto. Y el juicio, recuerda. Y lo que ahora celebran, quiero que tomen un poco de sangre del cordero y la pongan sobre la parte posterior de la puerta y en los dinteles. Y cuando yo vea la sangre, voy a pasar y no voy a traer juicio sobre sus casas. No importa si es una casa de pobres o de ricos. Cuando vea la sangre, yo pasaré. ¿Por qué? Vas a la comunión el domingo y tomas el vino, el zumo de uva de la iglesia, y ese vino, ese jugo representa la sangre que fue derramada en la cruz
Juan el Bautista llamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó Cordero? Porque como el Cordero iba a la cruz, su sangre debería ser derramada por nuestros pecados. Él quita los pecados del mundo. Y esa sangre esta noche puede limpiar cada pecado que has cometido. Hay poder en la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Quieres ser perdonado esta noche? ¿Quieres el perdón? Porque no vas a entrar al cielo si no eres perdonado. Si eres culpable, no podrás llegar a entrar al cielo. Todo pecado tiene que ser perdonado. No hay forma de pedir perdón excepto por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora la sangre, por supuesto, es simbólica en la Biblia. Significa que la vida de Cristo fue dada por nosotros en la cruz. Y cuando Él murió en esa cruz y derramó esa sangre, Dios aceptó ese sacrificio en nuestro lugar. Ya no tienes que hacer sacrificios. En otras palabras, el juicio vino sobre Jesús. Y no tendrás que pasar un solo día en el infierno. Serás perdonado como si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Por la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La Escritura dice que fueron redimidos, no por plata y oro, sino por la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha. Una de las canciones más populares es Un día feliz, cuando Jesús lavó mis pecados. En Apocalipsis 12 leemos: vencieron por la sangre del cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús pagó el rescate. Leí el otro día sobre un artículo italiano que fue secuestrado y lo están mirando, y que cobraban 16 millones de dólares. Y hay una canción que decía: no pagaré por el rescate. Pero si Jesús hubiera estado en ese lugar, hubiera pagado por el rescate. Y Él pagó el rescate tuyo con la propia sangre. No hay precio más grande que nadie haya hecho. Y Jesús está diciendo: te amo, te amo. Quiero que seas perdonado. Acepta mi sacrificio por ti. Los ángeles no podrían creerlo. Sangraron sus espaldas. Estaban listos para venir y barrer al mundo entero y rescatar al Hijo de Dios. Pero Él no los llamó. Él dijo: vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él murió y derramó su sangre en esa cruz por ustedes. Sin el derramamiento de sangre, ustedes no podrían ser perdonados. La segunda cosa sin la que no puedes pasar, sin la que no puedes estar, está en Hebreos 11:6. Solo volteen un par de páginas. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradarlo. Ahora Cristo ya ha hecho la obra en la cruz, pero ahora usted tiene que hacer su parte. Sin fe no puedes agradarle. Hebreos 11 ha sido llamado el Salón de la Fama de Dios. Y después de este pasaje se enlistan algunos héroes de la fe como Noé y Abraham y Sara y Jacob y José y Moisés. Y hasta una prostituta, Rahab, porque ella también creía en Dios y probó su fe por sus obras. Pero usted dice: ¿qué es la fe? He cometido todo tipo de pecados y sé que debo tener la sangre. Ahora descubrí que debo tener fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo tengo esta fe? ¿Sabes qué es la fe? No estoy seguro de poder explicarlo, pero la fe es creer y recibir lo que Dios ha revelado. Lo que Dios ha revelado en la palabra, lo que Dios ha revelado en la naturaleza, lo que Dios ha revelado en la conciencia. Y se puede definir como esa confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo, a quien Él envió para salvación. Fe es confianza personal. Aparte de cualquier obra en Cristo, no puedo trabajar para ir al cielo.
Debes recibir a Cristo como tu Salvador. No por obra, no porque tengas el título de cristiano. Pero no puedes hacer una sola cosa para ganar un minuto en el cielo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros mismos, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, sino que el que cree, al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mi salvación no depende de mí, no depende de lo que yo hago, depende totalmente de la obra de Jesucristo en la cruz, del hecho de que lo he recibido como mi Señor y Salvador. Pero después de ser salvo, debes trabajar cada día por ello, para guardar tu salvación, permaneciendo en Él, apartándote del pecado. La fe sin obras está muerta, dijo Santiago. Ahora la Biblia enseña que la fe es el único medio para acercarte a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Jesús dijo, y este es un imperativo, allí en Mateo o en Marcos 11, dijo, este es tu mandamiento. Tu mandamiento es para que crean en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo. Es un mandamiento, Dios te manda, te da una orden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra manera en la que puedas acercarte a Dios, no hay otra forma, no hay otra manera en la que puedas entrar al cielo excepto por la fe. Por lo tanto, debes ser justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Qué es la fe? La recepción del Evangelio, la confianza en Dios y en su palabra, estar confiado de esto mismo, una dependencia total de Cristo para nuestro perdón y para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. ¿Alguna vez escucharon la historia de John Patton, el gran misionero en las Nuevas Indias? Estaba traduciendo y tratando de aprender su idioma y no podía traducir la palabra fe. Y trabajó en ella durante meses y meses y no podía encontrar una palabra para fe. Y un día vino un hombre acostado en una silla de ruedas, reclinada, que soportaba el peso de todo el cuerpo. Y John Patton dijo, ¿qué estás haciendo? Y el hombre dijo, reclinándome. Patton saltó y dijo, tengo mi palabra de fe. Es reclinarse en Jesús. Así es como lo tradujo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea se recline en Él, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Reclínate, entrégate, recuéstate en Jesús. Él soportará tu peso para que no seas condenado. Pon todo tu peso en el unigénito Hijo de Dios. ¿Te has reclinado? ¿Has puesto tu peso, tu pecado en Cristo, solo en Cristo? ¿O cuentas con un poco de tu propia santidad, de tus propias obras? No puedo bajar aquí y reclinarme en el banco de la iglesia y decir que soy salvo. No puedo reclinarme en mi pastor y decir que soy salvo. ¡No! ¡Reclínate en Cristo! Tu fe debe estar puesta en Cristo, en la persona del Señor Jesucristo, y eso es fe. Fe significa que yo recibo y respeto lo que Dios ha hecho por mí. Pido esta noche que pongan todo su peso en Jesús, en Jesucristo. Jesús, nada más. Solo Jesús. Y luego la tercera cosa sin la que no puedes presentarte. Primero, sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Segundo, sin fe no podrás agradarle. Tercero, porque sin mí nada puedes hacer. Juan 15, 5. Nada. Ahora, por supuesto, Jesús está hablando de la vid y las ramas, y está hablando de dar fruto. Y en otras palabras, sin mí no podrás llevar ningún fruto. Después de haber venido a Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón.
Ahora el Espíritu Santo es el representante del Señor Jesús en la tierra. Jesucristo está a la diestra del Dios Padre. Él se fue y envió al Espíritu de Dios para estar aquí en la tierra. En el momento que recibes a Cristo, en el momento que pones todo tu peso en Cristo, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de ti y Él vive a través de ti y en ti. Y tu vida cristiana la puedes vivir a través de Él. Ahora el capítulo 15 es un capítulo importante en la Biblia y vamos a darles ese capítulo 15 a los que vengan esta noche de inmediato, porque es una imagen importante de la relación que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Usted ve esta vid, las vides fueron cultivadas por toda Palestina en esos días y necesitaban mucha atención y crecían rápido y fueron podadas drásticamente cada día. Y en diciembre y enero ellas daban dos clases de rama, aquellas vides. Unas llevaban fruto y las otras no llevaban fruto en lo absoluto. Así que las ramas que no llevaron fruto se cortaban drásticamente para que no le quitaran nada de fuerza de la raíz y de la vid misma. Ahora, la madera de la vid tiene características curiosas que no sirve para nada. Era demasiado suave para cualquier propósito. Estas ramas falsas, estas ramas no tenían ningún valor, no servían para nada, solo para hacer una hoguera. Y Jesús dice que sus seguidores son así. Algunas son hermosas ramas que dan fruto de sí mismo, otras son inútiles porque no dan fruto. Y los cristianos deben ser cristianos que den fruto en cada profesión. Deben practicar la palabra. Sus obras deben ser en Jesús. Creo lo que la Biblia dice, porque dice que es santa. Un hombre me dijo, él dijo que soy un fundamentalista con gran fuerza y se veía tan malo como nunca he visto a nadie. Lo decía en serio, lo era. Pero eso no significa necesariamente que estés bien con Dios. Tienes que demostrarlo dando frutos. Tienes que probarlo dando frutos. ¿Qué son los frutos? El fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Todos esos son frutos del Espíritu. Son la característica de un verdadero creyente en Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Parecen ser cristianos y actúan como cristianos de muchas maneras, pero en el interior no hay presencia de Dios, no hay vida, no hay fruto. Ahora, tres formas en las que podemos alejarnos de Cristo. Usted puede negarse a escuchar a Cristo. Segundo, usted puede escuchar pero no darle su vida, no aceptar su apoyo. Tercero, usted puede aceptarlo no como el maestro, no hacerlo el Señor de su vida. Porque cuando vienes a Jesucristo no solo lo aceptas como Salvador, sino que lo aceptas como Señor, como el Maestro, al Señor Jesucristo. Él debe ser el Señor de tus ojos, el Señor de tus oídos, de tu lengua, de tus manos, de tus pies, el Señor de tu cartera, de tu cuenta bancaria, de tu familia. Él es el primero en todas las áreas de tu vida. Él está al mando de todo en tu vida. ¿O estás entre las ramas que no dan fruto y deben ser cortadas y echadas al fuego? Recuerda siempre que la rama que no da fruto debe ser destruida y debe ser echada al fuego para que no haga inútil a la vid. Aún entre ustedes que están leyendo la Biblia, este pasaje puede que les parezca muy extraño. No tengo tiempo esta noche de hablarte, pero te diré que la paga del pecado es la muerte. Creo que hay verdaderos cristianos aquí, pero también creo que muchas veces muchos cristianos se pierden por falta de conocimiento. ¿Estás permaneciendo en Cristo?
Jesús se retiró a lugares solitarios al encuentro con Dios. Debemos hacer lo mismo. Debemos mantener contacto con Él todos los días. Debemos ser constantes, nunca apartarnos de su presencia. Debemos permanecer en Él para agradarle espiritualmente a Dios. Sin mí nada pueden hacer para producir frutos sobrenaturales. Pero ¿cómo puedo amar a ese que realmente no quiero amar? ¿Cómo puedo ser amable cuando normalmente quiero golpearlo en la cara? Cuando Él viene a vivir en mi vida, puedo perdonar a los que me han hecho mal. Y las cosas que dicen. Ese es el verdadero fruto. Porque ves, en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que no puedo vivir una vida cristiana por mis propias fuerzas. Cuando Cristo viene a vivir en mí, entonces tengo la capacidad de amar, de perdonar y permanecer en su palabra. Él me da la fuerza para vivir cada vida, cada día, y por sus frutos los conoceréis. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin fe no puedo agradarlo. Y sin mí nada podéis hacer. Les voy a pedir esta noche que reciban a Cristo para que perdone sus pecados. Voy a pedirte que te rindas a Él como Señor. Voy a pedirte que vengas y lo hagas el amo de tu vida. Sin Él nada puedes hacer. Quizás has intentado mucho. Tu vida emocional es un fracaso. Tu familia es un fracaso. Tus finanzas son un fracaso ahora mismo. Y puede que tengas mucho dinero, puedes que tengas muchas relaciones hoy. Pero no se trata de eso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Cuántas veces oímos a gente que aparentemente han ganado el mundo, pero descuidaron a Dios en sus vidas, lo negaron, lo abandonaron, y muchas veces ellos mismos terminan con sus vidas? Porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer, nada. Vengan esta noche, reciban el regalo de la salvación. Reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Te estaremos esperando. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin fe no puedes agradarle. Y sin mí nada podéis hacer. Hoy puedes tener estos tres. Aceptar el derramamiento de sangre que Jesús hizo en la cruz por ti. Poner tu fe y tu confianza. Recostarte en Él. Y tener la fuerza y la seguridad de que cuando empieces